Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Radio Intereconomía, Visión Global. Momento de análisis en Visión Global, momento de opinión, pero antes echamos un vistazo a lo que está ocurriendo en Wall Street. En tiempo real, el Dow Jones de Industriales avanza un 0,16%, se mueven los 20.100 puntos. El S&P 500 continúa en negativo, ligeras pérdidas del 0,07%, se mueve en los 2.296, mientras que los tecnológicos, el Nasdaq 100 suma un 0,14 en los 5.158 y el Composite se mantiene plano a esta hora en los 5.656. Seguiremos muy pendientes de la evolución de Wall Street hasta el cierre a partir de las 10, que eso contaremos también aquí en Visión Global. Pero llegados a este punto, pues vamos a analizar toda la actualidad, todas las noticias que nos han acompañado en este jueves. Para ello, saludo ya por aquí a Rafael Moreno, él es director de la firma de consultoría Eticae, profesor de estrategia en ESIC. ¿Qué tal, Rafael? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. También en este estudio nos acompaña Miguel Ángel Bernal, él es profesor del IEB. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy bien. Y al otro lado del teléfono, si no me equivoco, sí, está Vicente Montañez, socio director de VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Vicente, muy buenas noches. Judith. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Estamos. Pues nada, ya con los tres por aquí, miramos a la actualidad. Lo último que hemos conocido esta tarde es que el Eurogrupo no va a exigir más recortes a España. Era algo que bueno, ya se preveía, pero hasta hace un rato pues no se ha confirmado. El Eurogrupo ha validado el presupuesto de España y bueno, ha celebrado el compromiso para aprobar ajustes si fuesen necesarios. Parece que es como la primera vez que no tenemos que escuchar eso de que hay que avanzar en las reformas y parece que el tono se ha relajado un poco, ¿no? Sí, bueno, pues a ver, las cosas parece que no están haciéndose del todo mal. Parece que las previsiones de crecimiento para este año pues son creíbles y yo creo que se basa todo sobre todo en eso, ¿no? En las previsiones de crecimiento en las cuales pues se basa a su vez el presupuesto del presupuesto. Entonces, pensando que este año, pues aunque se crezca un poco menos, podemos estar en el 2,6, 2,5, 2,7, por ahí, y que probablemente sea el escenario peor de lo que pueda ocurrir, pues en base a eso pues se estima un ingreso que puede defender todos los presupuestos para este año. En base a eso pues no hay que hacer ningún recorte específico para poder llegar a un control del déficit en ese sentido. Veremos si es así. Son buenas noticias, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, sí, son buenas noticias. Vamos, lo que comentaba Rafa, pues evidentemente no. Vamos a ver el crecimiento, por cierto, un crecimiento que se desacelera. Eso lo hemos visto hoy también en la EPA, aunque los datos han sido buenos. Entonces, los presupuestos esta vez sí, yo creo que son creíbles. En todo caso, yo creo que a mitad del año vamos a tener que luchar para llegar a esas cifras, porque hay un problema con las comunidades autónomas. El gasto en las comunidades autónomas es muy, muy amplio. Hay algunas partidas, como las de sanidad, donde los gastos son tremendos. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Sobre todo, a ver, yo creo que durante los primeros 6 meses no vamos a tener grandes problemas, pero hay muchas incertidumbres para finalizar el año. Tenemos una cosa que se tiene que invocar, que cada día parece que esto se complica más, que es el Brexit. Esto yo no lo entiendo muy bien. Y sobre todo, a ver, cuidado con el BCE, cuidado con los bancos centrales, porque está apareciendo muy poquito de inflación, no llegamos todavía al 2% en términos generales, pero en Alemania está en el 1,7%. Perdón, eso significa que previsiblemente en los próximos meses, más con la subida que tenemos del petróleo, porque además el año pasado coincidía, pues el IPC en Alemania se puede ir por encima del 2%, y ahí las presiones van a ser enormes. Tenemos también, pues América y Trump.
o Trump y América, o como le queramos llamar, ¿no? Entonces la trampa americana. O la trampa americana, etcétera, ¿no? Y esa es otra realidad que tenemos encima de la mesa. Es decir, esta vez, por cierto, y elecciones. Y esas en Europa sí que nos afectan, porque tenemos nada más y nada menos que Francia y Alemania, Sabemos cómo empezamos el año, no sabemos cómo lo vamos a acabar. Pueden pasar muchas cosas. Vicente, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que Rafael ha dado un poco en la clave, y es que lo que se ha aprobado es el presupuesto del presupuesto, ¿vale? Es decir, que al final, pues ahí hay unos 2.000 millones en estos momentos que quedan en el aire, con el compromiso de Guindos que se tomarán las medidas si fueran necesarias. Y, hombre, yo sí que veo una objeción importante, y es que los presupuestos están confeccionados única y exclusivamente en previsión del crecimiento. Y desde luego la EPA, si bien no son unos malos datos, pero sí que pone de manifiesto una desaceleración, y al final el punto de discrepancia de estos 2.000 millones estriba en si el crecimiento de la economía va a estar entre un 2,5 como mantiene el gobierno, o un 2,3. Como mantiene el Eurogrupo. Entonces, realmente aquí es donde está el gran caballo de batalla, puesto que todas las medidas fiscales que se aplicaron a principio de año cubrían 7.000 millones, pero hasta los 16.000 restantes quedan 9.000 que se han confiado todo al crecimiento y a la recaudación que se pueda obtener fruto de ese crecimiento económico. Con lo cual se abre una puerta de incertidumbre importante, sobre todo teniendo en cuenta dos aspectos que sí que están afectando de una forma importante al crecimiento de España en términos de PIB, como son, por un lado, el precio de los hidrocarburos, que vemos que se mantiene pero con tendencia al alza, y el cambio de paridad euro-dólar, con lo cual aquí también las políticas de Trump que está en una fase inicial, y desde luego proyectar cualquier cosa y sobre todo dado un poco las características del personaje, pues son un poco difíciles, pero pudiera ser que hubieran desvíos ahí importantes, y que a mitad del ejercicio, no antes desde luego, pero sí que pudiera haber un segundo paquete de medidas pues cara a rectificar el objetivo de déficit, ¿no? El déficit, hay que decir que Bruselas calcula que España incumplirá por un estrecho margen el objetivo del 3,1 pactado. Como decimos, aún así, pues no ha exigido más recorte a España. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que parece que en el Eurogrupo no hay preocupación por el hecho de que el Gobierno no haya aprobado aún el presupuesto definitivo de 2017, por esa falta todavía de consenso entre formaciones políticas. ¿A ustedes les preocupa que no se hayan aprobado todavía los presupuestos? No es preocupante. Realmente no es una cosa preocupante. No es algo que de lo que dependamos para muchas cosas, que eso esté aprobado cuanto antes. Es más, incluso Mariano Rajoy decía el otro día que tampoco era necesaria pues el apoyo real del... Es decir, no deberíamos, y creo que el Eurogrupo ahí está bien, para variar, no deberíamos darle mucha más incertidumbre a las cosas de lo que realmente la tienen. Y no, las cosas van razonablemente bien, las cosas se están implementando adecuadamente y hay plazos para ello. Por lo tanto, no hay ningún motivo de nerviosismo al respecto. No, además hay que recordar que nosotros presupuestos sí tenemos. Lo que pasa es que es un presupuesto que es una prórroga donde hubo que hacer una serie de ajustes. Claro, necesidad de presupuesto. Bruselas ahí no va a entrar, porque Bruselas lo que te dice es te puedo gastar tanto. Ahora, otra es la orientación del gasto y en qué partidas te quieres gastar. Por cierto, en España, mucho cuidadito, porque o hacemos reformas o cada vez vamos a estar más atados. Es decir, tengo por una parte las pensiones, que tienen... Vamos a empezar a pensar ya en las pensiones, ¿de acuerdo? Tengo una caída, porque claro, en España es que es muy curioso. Tenemos un IRPF con uno de los tramos más altos, tenemos un impuesto de sociedades con uno de los tramos más altos, es de los países que menos recaudan. Sí, esto es curiosísimo. Esto sería para hacer una especie de bola de cristal, para descubrir, ¿no? Por cierto, España también es uno de los países que menos IVA recauda. Entonces, en España lo de los impuestos es como una especie de agujero negro, que no somos capaces de explicarlo. El recibo de la luz y los temas de los impuestos, yo creo que es imposible. O sea, si alguien lo descubre, yo creo que va a Nobel. Este va a Nobel, seguro. Bueno, pues lo cierto es que muchas veces hemos escuchado que con esto de la crisis nos han aprovechado algunas ocasiones para seguir haciendo reforma. ¿Les da un poco de miedo que nos relajemos a la hora de hacer reformas, como dice Miguel Ángel? No hay ningún interés en hacer reformas.
y las reformas se han parado. Porque el Partido Popular, el gobierno, está en salvar al soldado PSOE. Claro, es que estamos en un campo de la gran socialdemocracia de este país, Claro, en el cual hay dos partidos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. No sé si el Partido Popular ya es más socialdemócrata. Sí, probablemente. Sí. Vicente. Sí, pero además fijaros que yo creo que en este caso el Eurogrupo tiene una doble garantía. Es decir, por un lado, el hecho de que las medidas desde el punto de vista de corrección del déficit ya se han tomado y además han sido aceptadas y están puestas en marcha. Y por otro lado, cabe el presupuesto, con lo cual, frente a cualquier desviación, lo que sí que van a ponerse luego muy duros a la hora de presentar el presupuesto. Luego casi van a estar mucho más cómodos cuanto más tarde presentemos el presupuesto y más orientado hacia que tengamos ya los primeros datos, pues mucho mejor. Pero en principio, bueno, pues hay que ver cómo va evolucionando dos aspectos, o sea, por un lado la recaudación y por otro lado el crecimiento del PIB, mientras que estos dos parámetros se mantengan con arreglo a lo que se ha estimado en la proyección del presupuesto trasladado anualmente, pues no hay motivos para el nerviosismo. Si vieran que no, hay opción en este nuevo presupuesto de acometer las medidas y las reformas que sean necesarias. Otra cosa es cómo políticamente, con el escenario que hay, se pueda llevar a cabo. Y esto es lo que justifica esto que comentaba Rafael de salvar al soldado PSOE, ¿no? Es decir, de ver un poquito qué es lo que pasa, porque al final van a necesitar, sin lugar a dudas, del PSOE para poder echar esto hacia adelante, con lo cual yo creo que en estos momentos el gobierno lo tiene más o menos bajo control, ¿no? Uh-huh. Déjeme que les pregunte por unos datos que hemos conocido hoy, los datos de la EPA. Hemos conocido que el paro cae al 18,63%, es su nivel más bajo en 7 años. El mercado laboral español ha creado 413.900 empleos en 2016. Hemos escuchado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, defender que se debe mantener la misma política económica en ese sentido, que se está creando empleo. ¿Estamos aplicando las recetas adecuadas? El paro, que era nuestra asignatura pendiente, parece que empezamos un poco a ver unas cifras menos dramáticas. Luego hay algunas sombras, pues como los parados de larga duración, que siguen siendo 1,6 millones de parados y 1,4 millones de hogares con todos sus miembros en desempleo. ¿Qué lectura hacen de estos datos? Pues mira, se suspende con un 2 y con un 4. Es decir, en el desempleo, hasta hace poco sacábamos un 2 y en este momento estamos en un 4. Los datos de la EPA en este momento, vamos a ver, todo lo que sea creación de puestos de trabajo, con el problema que tiene España, genial. Pero vamos a analizar los datos. Si miro las medias cortas, los 3 últimos trimestres, cada trimestre se ha ido generando una destrucción de empleo muchísimo menor. Si miro los 3 últimos años, cada uno de los 3 últimos años que ha pasado, la destrucción de empleo también es menor. Los datos de desempleo en este momento, el 18,63, son el dato más bajo de 2009. El problema es que hay otras lecturas, porque eso se hace sobre población activa. Claro, cuando miro la población activa, resulta que en estos momentos la población activa ha decrecido. Si yo no recuerdo mal, estamos a niveles de 2004, si no recuerdo mal, cuando lo hemos visto. Claro, ¿eso qué significa? Oiga, que ese 18,63, si se hubiera mantenido la población activa, no sería del 18,63, sería muchísimo más alto. Y cuidado, porque además la EPA pone de manifiesto, siempre estamos diciendo que salen los extranjeros. No, esta vez la bajada no es por personas extranjeras, ¿de acuerdo? Que además yo no estoy de acuerdo con esa visión de que, bueno, si no hay desempleo, que el extranjero se vaya. Oiga, si el extranjero, precisamente, cuanto más personas hay aquí, más contribuye a la economía. Eso es una visión, vamos, de lelos y absurdos, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tenemos por ahí. Luego, claro, sigo mirando. Hombre, un dato para la esperanza. Todo lo que es el componente industrial, que, claro, es donde menos precariedad hay, el empleo más estable, el empleo que menos se destruye. Bueno, pues afortunadamente ha aumentado. Vamos a ver si aumenta con la subida de impuestos que ha habido a las sociedades. Bueno, don Miguel Ángel, el dato es bueno. Sí. Yo no he dicho que sea malo, ¿eh? Lo que pasa es que hoy he oído lanzar campanas. Claro, el dato es bueno y es verdad porque cuando se viene de muy abajo, el crecimiento es mayor y luego se va decreciendo en ese crecimiento del empleo. O sea, es verdad que se va ralentizando y cada vez se va ralentizándose más, lo cual es normal y lógico porque veníamos de donde veníamos. Entonces tú pegas un pico y vas un poquito pues bajando. El dato es bueno, indudablemente está muy bien hecho el análisis que has hecho, no hay cabe duda. Pero el dato es realmente bueno y nos preguntaba si las políticas monetarias están de acuerdo o empujando todo esto, si había que mantener
Y es que creo que en el empleo hay un vuelco radical. El empleo cada vez va a depender mucho menos de lo que diga el Estado, a no ser que sean estados tan populistas como podría ser que gobernara un Podemos o sea algo similar. Pero en gobiernos normales que simplemente dejen hacer, el empleo está en manos de la gente. El empleo está en manos de las empresas, el empleo está en manos de aquellos que se han ido esforzando creando empresas. El empleo está en manos de las grandes empresas. Quiero decir, durante los últimos años hemos visto primero un crecimiento brutal de pequeñas empresas a lo largo de todo este país que no han contratado a nadie, pero sí van generando por necesidad de que ya no tenían hueco en diversos mercados de trabajo. Yo me he recorrido España durante 4 o 5 años en pueblos extrañísimos haciendo labores de asesoramiento a este tipo de empresas. He visto desde el año 2009 al 2014 muchísima gente haciendo cosas que no contrataba, pero que se veía que en cuanto se pudiera empezarían a contratar. Eso es lo que va a empezar a sostener el empleo. Eso es lo que yo auguro que va a sostener el empleo, cosa que no había ocurrido nunca antes. Y eso es un cambio estructural importante. Y luego, por otra parte, lo decía la señora Botín, ¿no? en los resultados que mostró el Banco Santander, no para de sonarme el teléfono, las inversiones están entrando. Es decir, por lo tanto, tenemos una masa de medianas empresas generando empleo y que lo van a generar de aquí, yo diría que hasta el 2020, de forma más o menos sostenida, y una avalancha de inversiones que también van a generar ese empleo. Por lo tanto, el momento es bueno y el empleo se va a seguir generando, independientemente de lo que haga un buen gobierno normal. No estamos hablando obviamente de políticas destructivas en todos los sentidos. Por lo tanto, el empleo ya no depende tanto, afortunadamente. Y nos vamos pareciendo más, pues quizá un país anglosajón, en algún sentido, que nunca lo habíamos sido. Ese es un cambio que se ha dado en los últimos años, radical en la historia de este país, que no se había dado en todo el siglo XX. Y eso vamos a ver cómo se va sosteniendo el empleo. Por eso el empleo depende mucho más del consumo, depende mucho menos de las infraestructuras, depende mucho menos del sector público y depende muchísimo más de estos dos sectores. Por un lado, de la mediana empresa que se generó durante 5 años y que no contrataba a nadie, esperando ahora que le fueran las cosas bien, esa empresa que se internacionalizó, esa empresa que salió fuera, esa empresa que durante los últimos años ha crecido y que ahora está empezando indudablemente a reclutar a gente, y esas inversiones que han estado estancadas durante años y que ahora están entrando y que seguirán entrando en los próximos 2 o 3 años. Por lo tanto, las perspectivas son muy positivas, no cabe la menor duda de que son muy positivas. Aunque el análisis de don Miguel Ángel sea muy interesante también, no cabe duda. Hoy escuchamos de los empresarios Antonio Garamendi decir que 2017 también creía que iba a ser un buen año para el empleo. Vicente, ¿cómo lo ves tú? ¿2017 va a ser también un buen año para el empleo? Yo creo que 2017 va a seguir un poco la tendencia, es decir, yo creo que va a ser peor que 2016, bueno, básicamente porque la economía está sufriendo cierta ralentización. De cualquier modo, yo creo que Miguel Ángel va un poco en la clave, y es ¿qué sucede con la población activa? Es decir, estas 109.000 personas que han desaparecido de aquí, tenemos que tener en cuenta que en gran medida han pasado a ser pensionistas. Es decir, por contra, cuando observamos lo que es el dinero que se destina a las pensiones, cada vez es mayor. Y esto es algo que tiene que salir por el sistema que tiene la Seguridad Social, de la gente que está productiva, de la gente que está trabajando. Pues bien, con este escenario, al final, conformarnos con un 18% o con un 15%, que es el objetivo del gobierno para 2019, a mí me parece tremendamente escaso, porque aún así seguimos siendo el segundo país por la cola, tras justo por delante de Grecia, en cuanto a tasa de desempleo. Y realmente aquí sí que hay ya que empezar, es decir, una vez, yo no creo que la solución sea lo que ha planteado el presidente del gobierno de seguir con las mismas medidas. Es decir, este país tiene un gran problema, tiene un problema de productividad, y tiene un problema de productividad que es la que impacta precisamente en los bajos salarios que se están generando en este nuevo tipo de empleos y en la temporalidad. Y estos son los dos factores clave en estos momentos del mercado del trabajo, con lo cual yo creo que sí que el gobierno tiene que empezar a plantearse medidas para ver cómo somos capaces de incrementar la productividad, que en estos momentos es el elemento pues que nos lleva a estas tasas de desempleo, ¿no? Entonces, aunque los datos, insisto, son buenos, yo creo que no nos podemos quedar simplemente con la idea de mantener una inercia de crecimiento que ya está muy bien viniendo de donde venimos, pero
yo creo que ha llegado el momento de empezar a plantear cambios estructurales y ver realmente hacia dónde dirigimos el modelo de negocio y el modelo de creación de empleo para intentar conseguir subir esta productividad, ¿no? Que además ha permanecido prácticamente estanca durante toda la crisis. Pero Vicente, estando de acuerdo con mucho de lo que dices, porque además hoy está especialmente brillante, estando de acuerdo con mucho que dices, no se puede poner en manos de ningún gobierno que sea él el que haga algún tipo de aspectos de mejora de la productividad o de que cambien los salarios. Los salarios cambian, indudablemente, porque las empresas hacen o tienen la posibilidad de acudir a un mercado donde la gente pues tiene que trabajar por hoy en día unos salarios muy bajos en todos los sentidos. Lo que hay que hacer es un esfuerzo. La gente en cuanto a formación. Rafa, las personas tienen que formarse. Las personas tienen que generar un valor. Hemos llegado. Hay un problema, hay un problema actual muy serio. Y antes hablaba de cambio estructural. El gobierno no hace ningún cambio estructural. Lo hace la sociedad. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el cambio que hemos sufrido en estos años últimos, y es un cambio duro, y hay muchísimos factores, pero esencialmente es uno. Hay una gran gama de personas ganando muy poco dinero, y hay muchos que están ganando mucho. Es decir, esos salarios intermedios que hacían a una familia vivir razonablemente bien, eso es muy complicado hoy en día. Es muy complicado, porque hay salarios de 800 euros, de 900, de 1.000, y gente formada y muy bien formada. Y eso es vergonzoso. Pero claro, lógicamente eso el gobierno no lo puede cambiar. Lo que se tiene que hacer es un esfuerzo por formarse más, por generar valor, indudablemente tender mucho más a ese tema de salarios variables, que en este país tampoco nunca se ha aceptado. Entonces, que la gente tenga mucho más que ver con salarios variables, con salarios en base a rendimientos, etcétera. Ese es un tema que va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque eso es un cambio radical que está ocurriendo no solo en España, sino en el mundo occidental. Salarios muy bajos, gente muy baja, porque hay que competir con India, hay que competir con China, hay que competir con ciertos países, y luego una gama de gente que genera valor, que gana mucho dinero. Entonces, claro. Pero eso no está en manos del gobierno. Mi punto es en que no está en manos del gobierno. Rafa, permíteme, ¿sí? Pero sí que está, por ejemplo, en manos del gobierno el no seguir incrementando toda la presión fiscal directamente sobre las empresas, que además está impactando directamente en la inversión. Sí, hay medidas. Quiero recordar un dato. En el último trimestre ha bajado un 17% las aportaciones de capital en las empresas. Y esto va muy ligado directamente a la política fiscal que se está tomando sobre las empresas. Entonces, me refería a aspectos de esta índole que yo creo que no se pueden seguir grabando. Es decir, si estamos saliendo de esto, yo lo tengo muy claro, que es en gran medida el esfuerzo del empresariado español, que una vez más está dando la talla. Lo que no podemos es estrangularlo en esta fase inicial y decir, bueno, que no hace falta hacer nada más. Yo creo que sí, Rafa, que hay que hacer más cosas. 20 minutos nos separan de las 10 de la noche, muchos temas por aquí. Antes de meternos con temas internacionales, como un día más Trump o el Brexit, ese proceso, les quiero preguntar por una cosa más, ya que hablan del gobierno, por el precio de la luz. Hemos estado toda la tarde viendo la comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso del ministro Nadal, por hacerles así un resumen, porque han sido muchas horas las que ha estado el ministro dando explicaciones. Bueno, pues ha reconocido que el precio se ha duplicado en el último año, pero ha indicado que esta situación no es única, que ya se dio en los años 2005, 2008 y 2013. También reconoce que hay que tener un mayor grado de vigilancia de las autoridades competentes y en este caso hace alusión a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Y bueno, pues ha señalado también que los precios en España han tenido un comportamiento incluso algo mejor que el resto de mercados cercanos. Y tampoco hemos podido escuchar así grandes reformas en cuanto al sistema o algo parecido. Dice que esto es un problema no solamente de España, sino de toda Europa occidental, y que, bueno, pues España tampoco le ha ido de los peores. Toda Europa occidental no, porque en Alemania casi la mitad de todo el consumo viene por el carbón, cosa que aquí se ha defenestrado absolutamente en los últimos años, diciendo que era contaminante, diciendo que era terrorífico, y casi la mitad de la energía que consume alemanes viene del carbón, directamente. Por lo tanto, lo que no hay que hacer es tanta demagogia energética, no hay que meterse en tanta subvención que no le vaya a ningún sitio, no hay que hacer cantos de sirena contra las energías nucleares, no hay que, en fin.
cuando la demagogia entra en algún sector, lo destroza radicalmente y lo paga el pueblo, ¿eh? Lo paga el pueblo y los más pobres son los que más sufren, ¿eh? O sea, dejémonos de demagogias baratas, que los que más sufren son los más pobres, son los que no tienen calefacción en su casa. Por lo tanto, dejémonos de demagogias que han entorpecido este sector, al margen luego, indudablemente, de muchísimos aspectos que aquí no entiende absolutamente nadie, porque que me expliquen a mí la repercusión que tienen los cambios por megavatio de lo que están ocurriendo en la factura de las personas al día siguiente o en el mes siguiente. Es que no lo entiende nadie, es que nadie sabe cómo llega eso a la factura. Indudablemente luego quitando pues toda la carga fiscal, toda la carga que hemos comentado de subvenciones, de ayudas, que se lleva casi el 60% de la factura, ¿no? Si no me equivoco. Por lo tanto, bueno, no es el sector europeo, habría salidas, pero esas salidas conllevaría un cambio radical de política energética que no va a suceder. Entonces, como no va a suceder, pues sigamos poniendo parches e intentemos arreglar lo suficiente como para que no ahogue familias y sobre todo a empresas, que muchas empresas, sobre todo empresas cementeras y similares, el 30% de la factura es la energía. Y eso sí es grave también, porque no solo te quedas sin calefacción, sino que tendrás que empezar a despedir a gente, bajar costes laborales, etcétera. Por lo tanto, hombre, es un problema muy serio, de muy difícil solución, porque no hay voluntad política debido a demagogias populistas que van en contra de cierto tipo de energías. Es un problema complejo, decía el ministro Miguel Ángel, que te veía hacer gestos. Es que no sé si interpretar el consumo de la luz como el arameo o la factura viene en arameo y la política energética española es en arameo. Yo simplemente me hago una pregunta. ¿Por qué tantas trabas a la autoproducción de energía eléctrica? Por ejemplo, ¿por qué no se obliga? Y yo cuando tengo producción de energía eléctrica, ¿por qué no puedo aquellos megavatios o aquellos vatios venderlos tranquilamente? Claro. Incluso me voy a atrever a decir una cosa, ¿de acuerdo? Incluso que haya que pagar por IRPF o por impuesto de sociedades o por lo que sea, porque es un ingreso, evidentemente, ¿de acuerdo? ¿Por qué eso no se hace? ¿Por qué se paró en su momento eso? Silencio. Absoluto. Por cierto, la subida del precio de la luz le viene muy bien al gobierno, porque el 21% está grabado está grabado sobre la cantidad. De hecho, a Nadal en un momento se le coge porque dice, oiga, pero esto de la luz, piense que es que esto aporta 600 millones de euros al Estado. Sí, es que ya lo ha dicho todo. Claro, pero además fijaros que hay un dato que no deja de ser sorprendente. También de primera necesidad es la electricidad como es el agua. Mi pregunta sería, ¿por qué el agua grava un 10%, es decir, tiene un IVA bonificado y la electricidad no? Es decir, al final, si el gobierno tuviera una sensibilidad como la que intenta demostrar políticamente frente a esta brecha que se está produciendo a nivel de la población y de la pobreza energética, bueno, sería tan simple como equiparar para determinados tramos de consumo ese IVA. Lo que sucede es que eso impactaría en la planificación de recaudación que tienen establecida, que como bien comentaba, no es nada pequeña. Y luego, bueno, pues yo un poco la lectura que obtengo después de escuchar al señor Nadal, que realmente el problema es complejo porque al final uno no sabe muy bien de qué viene. Bueno, la realidad es que más del 60% de una factura acaban siendo cánones y impuestos, y luego, bueno, pues al parecer todo esto que quiero organizar con el tema del gas, lo que estamos produciendo por cogeneración es tan solo un 20%. Y luego lo que sí que ya me ha dejado a cuadros, y si no lo digo a reviento, bueno, es que tenemos un presidente de gobierno que sirve para presidir el gobierno y también nos puede servir como hombre del tiempo, porque nos ha asegurado que va a llover. Es decir, a mí realmente no me parece seria la posición del gobierno frente a un drama que está afectando a falta voluntad política de arreglar el problema. Claro, totalmente. Ya aprovechamos para decir que mañana cojan el paraguas, porque sí que lloverán casi toda España. Antes de introducirles en los temas internacionales, pues mejor que nos lo cuente Paula Gazpio, que ya está por aquí. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Judith. Vamos a repasar a esta hora, cuando son las 9:46 en directo, los grandes titulares de las diferentes ediciones digitales de la prensa económica internacional. Comenzamos, si te parece, Paula, por Reino Unido, Financial Times. En Financial Times, la portada es para una de las noticias de esta tarde que se repite también en el resto de diarios. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice no va a asistir a la reunión con Donald Trump, una cita que estaba prevista para el 31 de enero. Este diario destaca la disputa por el muro y dicen que Peña Nieto ha tomado una postura desafiante ante Trump al insistir en que su país no va a pagar por el muro que quiere construir Estados Unidos. Pues un asunto parecido es el que lleva en su portada en Francia Les Echos.
Sí, abren con Donald Trump. Lleva una imagen del presidente norteamericano enseñando una de las órdenes que ha firmado en los 6 días que lleva como presidente y se preguntan los ecos, ¿cuál es el alcance real de los decretos emitidos por Trump? Los primeros, la salida de Estados Unidos del tratado comercial con el Pacífico, también esa reactivación de los 2 polémicos oleoductos que Obama había vetado, y el último, el del muro con México. Y en Alemania, ¿qué nos encontramos en la portada de Handelsblatt? Pues una imagen de Donald Trump y de Enrique Peña Nieto, no de hoy, porque claro, no se han visto ni se van a ver, sino de la última reunión que tuvieron. Dice que se puede avecinar un grave conflicto diplomático. Más allá de eso, y en clave empresarial, Barclays fijará su sede comunitaria en Dublín tras el Brexit. Pues enseguida preguntamos a nuestros contertulios por esta posible crisis diplomática, pero vamos a cerrar en Estados Unidos con The Wall Street Journal, que abre la misma línea. Dice este diario que la cancelación de la reunión entre Trump y Peña Nieto es el mayor conflicto diplomático entre ambos países desde el acuerdo comercial NAFTA en el año 1994. En portada llevan también una imagen de Theresa May, la primera ministra británica, se reúne mañana con Trump en Washington. The Wall Street Journal destaca que May quiere sentar las bases para un acuerdo comercial, un futuro acuerdo con Estados Unidos. Pues por esto les preguntaré enseguida también a nuestros contertulios. Gracias, Paula. ¿Sabe que su casa le puede solucionar todos sus problemas económicos? Si es propietario de una vivienda y mayor de 65 años, con Grupo Retiro percibirá una renta mensual de por vida, hipotecas inversas y rentas vitalicias. Aumente sus ingresos y mejore su calidad de vida. Más información en el 91 577 42 40 y visite gruporetiro.com. Líderes desde 1996. El creador de Casa Tarradellas consiguió pasar de ser un ganadero, como tantos otros en su zona, a dirigir una empresa con más de 1.000 empleados y más de 500 millones de euros de facturación. Utilizando sus propias palabras, convirtió su negocio en una empresa. Casa Tarradellas comenzó en el mundo de los elaborados cárnicos y embutidos, pero hoy en día estos solo suponen el 45% del negocio, mientras que las pizzas y sándwiches aportan el 55%. A la muerte de su padre, cuando Josep tenía 23 años, decidió vender las vacas y montar una fábrica. Comenzó haciendo jamones, pero tratando siempre de innovar, lanzó al mercado uno de sus grandes éxitos, el Espetec, similar al fuet pero con la carne menos presionada, siendo más fácil de morder y más casero. Posteriormente tuvo otros éxitos como el paté en tarro de cristal y el bacon en trocitos. Con el lanzamiento de las pizzas dio un paso adelante para transformar su empresa cárnica en un grupo de alimentación. Tarradellas se propuso diferenciarse consiguiendo una pizza de calidad apreciada por los clientes. Para ello, sus ingenieros diseñaron la maquinaria apropiada y la atmósfera necesaria para que conservase todas las cualidades requeridas. En este mundo de las pizzas, a pesar de la gran competencia que existe hoy en día, Casa Tarradellas domina con más de la mitad del mercado. El éxito de Tarradellas ha estado basada en la confianza en el equipo humano que trabaja con él y en la innovación. En este último aspecto ha destacado no solo lanzando nuevos productos al mercado, sino también sabiendo quedarse con los productos que le resultaban rentables y deshaciéndose de los que no lo eran. Quiéreteme, date un caprichito hoy. En las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Nike, Reebok, New Balance, Boomerang, Adidas y Tijuana. Son las rebajas del Corte Inglés. Quiéreteme, es hora de pensar en ti. Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino, o aprendes el idioma... Lepita. Ni hao. Ni hao. O te cambias a Aegon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-771-771. Aegon, asegura el mañana. ¿Te interesa aprender de bolsa? Hazlo de la mano de los mejores profesionales a través de XTB. Más de 6 seminarios diarios en los que aprenderás a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. Entra en xtb.es en la sección seminarios y apúntate gratis a cualquiera de nuestras sesiones. XTB, más que un broker online.
Aquí seguimos en la tertulia de Visión Global. Hacíamos un repaso hace un momento por las principales portadas de los diarios económicos, los principales en Alemania, en Francia, en Estados Unidos también y en Reino Unido. Y vamos con ese tema que vemos en todas las portadas, ese tema de Donald Trump. Cada día nos deja unas noticias, unos titulares. Todos los periódicos cuentan lo que ha pasado en las últimas horas, y es que no ha tardado mucho el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en responder a Donald Trump. Donald Trump había dicho que México tendría que ser quien pagara ese muro. Peña Nieto decía que no. Donald Trump le decía que si no lo iba a hacer, pues que no tenía mucho sentido verse, y al poco pues conocíamos que esa reunión prevista entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos quedaba cancelada. Además que Peña Nieto lo reflejaba en su Twitter. Parece que ahora a través de Twitter pues todos los presidentes anuncian cosas. Tenemos que estar muy pendientes de las redes sociales. Y aprovecho para decir que el ministro Guindos hace unos días pues inauguraba su cuenta de Twitter. Así que quería preguntarles por todo el tema de Trump. En pocos días, bueno, pues parece que pasan muchas cosas, pero la pregunta es, mirando al futuro, Miguel Ángel. Mirando al futuro, bueno, hay que pensar que cuando un presidente llega, y más con las medidas de Trump, lo tiene que hacer, esas medidas las tiene que llevar a cabo rápidamente. La economía americana va a tener un buen empuje por medidas keynesianas. Simplemente pongo un ejemplo. Primera gran obra, la construcción del muro. No sé quién la va a pagar, pero desde luego a los que ocurren allí, ¿no? Evidentemente hay que pagarles. Lo financiará el gobierno americano. Yo no sé al final quién lo hará o no. Un muro que, según han estimado hoy, costará entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Claro, ahí tienes un ejemplo de lo que es una política keynesiana, que por cierto, esto me recuerda a alguien que en este país hizo una política keynesiana. No vayamos a esos planes. No, es que, ¿para qué sirve? Sí. Por cierto, ¿para qué sirve un muro económicamente? Para generar más riqueza. Sí, en el momento, pero empleo. Eso no es inversión, es gasto. Pues sí, probablemente. Entonces, claro, ese es uno de los problemas. Esto no es una infraestructura, esto es un capricho de alguien, ¿no? Y el problema para mí va a venir por dos vías. Primeramente, inflación, y vamos a ver qué hace la Reserva Federal, porque yo creo que se va a asustar. Cierto es, y lo comentábamos un poco a micrófono cerrado con Rafa, que la economía americana no es la economía alemana. Los alemanes, ven un 2,2%. Y o suben los tipos de interés o toman el Bundesbank, pero al asalto, ¿no? Empiezan a ver, se le pone a poner cara de nazi en los 30 y se asustan. A ellos les importa mucho más siempre la actividad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que habrá que ver, y yo creo que estamos casi todos pendientes, los que seguimos un poco la macro, qué pasará en el año 3, en el año 4 de Donald Trump. Es decir, esas políticas keynesianas se agotan en un momento determinado. Como tengamos inflación, etcétera, etcétera, y como tengamos que se aísle Estados Unidos. Sí, hay un bajón. El bajón para 2020 es muy previsible. Por cierto, pero bueno, ya no estamos yendo esto es visión global, ¿no? Pero le han dejado un campo expedito a los chinos, ¿eh? Sí, no cabe duda. A China le han dejado un campo, vamos. Sí, pero viendo un poco previsión para este quinquenio en el que ya estamos muy metidos, de que 2015 a 2020, un poco las previsiones que hicimos hace un par de años. De 2015 a 2019 hay un crecimiento sostenido, esto lo dijimos hace un par de años, yo creo. Y el 2020 sí, además, con la figura de Trump, puede ser un año de otra vez de cambio. Pero bueno, ya hablaremos de eso, que queda mucho tiempo. Y en cuanto a Trump, por comentar alguna cosa, siempre hay que poner el disclaimer de que uno no le gusta a Trump, de que es un tipo arrogante, insoportable, hortera, y que hay que poner todos estos disclaimers, porque como en un país tan ideologizado como el nuestro, en cuanto uno está a favor de Trump en alguna cosa, ya le catalogan de lo que le catalogan. Bien, dicho todos esos disclaimers, la verdad es que estoy haciendo ciertas cosas. A mí me encanta, había un chiste en México, que es un país que yo adoro y tengo muchísimos amigos, y un chiste en México decía, bueno, oye, Donald Trump ha hecho lo que Peña Nieto no ha hecho en toda su historia, que es cumplir alguna promesa electoral. Ha cumplido más promesas electorales en 4 días Trump que Peña Nieto en todos los años que lleva, ¿no? Y luego las bromas para Peña Nieto van a ser muy, muy, muy terroríficas, porque no todo el mundo va a valorar que no haya ido a la reunión. Lo que van a ponerle en México es de cobarde. No has querido enfrentarte a Donald Trump, no has sido un cobarde, no has ido a defender nuestros intereses, te has quedado escondido. Pues Peña Nieto es absolutamente defenestrado hoy en día en México, no es querido absolutamente por nadie. Por lo tanto, creo que Peña Nieto ha frenado su sentencia de muerte ya radical en este tema. Y luego, en cuanto decía, en cuanto a las decisiones de Trump,
Pues hay algunas muy muy interesantes. A mí lo del oleoducto no me parece en absoluto mal. Creo que había una demagogia muy profunda en cuanto a los indios, en cuanto a las colinas, que todo eso se puede solucionar, y además como se ha solucionado en Perú, como se han solucionado en sitios mucho más potentes que en Norteamérica. En Perú esto ocurre cada 2x3, hay minas cerradas, y sin embargo hay un diálogo social con ciertas tribus o con ciertas que se solucionan estos temas. Por lo tanto, había más demagogia en este tema que otro tipo de cosas, así que yo me alegro en el impulso del oleoducto en ese sentido. En el caso del muro, recordemos que hay una tercera parte casi ya hecha. Es que, a ver, que esto se empezó con Clinton y se continuó con Obama, que no es poner el muro, es continuar el muro, ¿eh? Esto es como hablar de Cataluña y de España, no es Cataluña y el resto de España. A ver, que la forma de hablar es muy importante, por lo tanto no va a poner ningún muro, va a continuarlo. Otra cosa tampoco está tan mal. La congelación que ha hecho de gasto público no está mal, excepto en defensa, para estudiar a ver qué ocurre, tampoco está mal. Ahí me ha encantado el tema de cómo ha frenado a las ONGs que apoyaban todos los abortos a nivel global, donde se producían cientos de millones de abortos, y ha llegado a este tipo, el primer día dicho, con dinero norteamericano no se hace esto fuera de nuestras fronteras con fondos federales y no se apoya a las ONGs. Me parece excelente en ese sentido también, porque demuestra además una coherencia de discurso muy potente. Otra cosa es que esté apoyado potentísimamente por los movimientos neopresbiterianos norteamericanos, ahí tengo pero es otro tema, es otra causa y sería una motivación secundaria. Por lo tanto, a mí no me parece tan mal lo que está haciendo. Es decir, no hay viéndolo objetivamente, o sea, viéndolo con absoluta objetividad. Otra cosa es el tipo o loco. Entonces, hasta ahora no hay nada, desde mi punto de vista, reprochable en algún sentido, económico, político o moral. Es que, Rafael, no todo el mundo es como Rafael Nadal, que cae bien como es un jugador perfecto y además buena persona. Verdad, claro, es decir, claro. Eso es así. Claro. Rafa Nadal hay uno. Claro, Rafa Nadal hay uno. Claro. Luego podemos buscar que pero personalmente no tiene que ser objetivo, tiene que ser lo más objetivo posible. Claro. Pues si lo podemos pensar en su peinado, en su apartamento dorado, o es para matarlo. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto, ¿de acuerdo? O sea, ahí no se le puede decir nada. Antes de preguntar a Vicente, leo por aquí una noticia que encontramos que ha salido hace tan solo unos minutos. Dice que Trump podría estar replanteándose poner un impuesto aduanero del 20% a México para costear la construcción del muro fronterizo, según ha revelado el portavoz de la Casa Blanca. Es lo que pretenden, obligar a México a pagar el muro de esta manera, a través de un impuesto. Son noticias que nos van llegando. Eso es una barbaridad. Es como intentar poner un impuesto a las remesas de los mexicanos para sus países. Eso es una barbaridad. Pues no le puedes quitar el dinero a una persona que se lo ha ganado para pagar. Eso es una barbaridad. Eso es un escándalo. Pero bueno, veremos en qué acaba todo. Vicente. Sí, bueno, yo coincido bastante en el análisis que ha hecho Rafa. Yo creo que desde luego en el corto plazo la política que está adoptando va a ser una política buena, y de hecho solamente hay que ver lo que sucedió ayer en la bolsa, y hoy además se ha mantenido. Pero bueno, queda la parte un poco jocosa de decir, bueno, de que al final el muro este famoso lo acabe pagando México. Pues no parece muy razonable. Yo creo que fuera de estas posturas y de este estilo de negociación, pues más propio del personaje que de la propia coherencia de los planteamientos, yo creo que en definitiva lo que está intentando buscar es cierto punto de conflicto con México para de una u otra forma intentar sacar partido a ese acuerdo comercial con México. Entonces yo sí que creo que probablemente sí que va a intentar penalizar de alguna u otra forma, y la justificación, pero insisto, justificación que no tiene mayor sentido, va a ser la construcción de este muro, ¿no? Creo que bueno, aquí van un poco los tiros, pero bueno, no deja de ser la nota anecdótica. Desde luego las inversiones que plantean infraestructura yo creo que están debidamente justificadas. El problema va a ser cuál va a ser la repercusión, como estábamos comentando, pasados 2 años de todas estas inversiones, y si realmente consigue dinamizar la economía como él plantea, y sobre todo la parte más complicada, si todo esto le permite luego después bajar el impuesto a las sociedades y a los ciudadanos americanos tal y como ha prometido. Pero bueno, de momento vaya que hay que darle el voto de confianza de que desde luego las medidas que ha prometido en la campaña las está llevando a cabo. Pues sin tiempo para más, la próxima semana les preguntaré por esa reunión de Theresa May y Donald Trump, que se van a ver las caras mañana, así que eso podremos analizarlo más adelante. Rafael Moreno, Miguel Ángel Bernal y Vicente Montañez, gracias a los tres, un placer. Gracias, Gracias, buenas noches.